Bueno, ya ahora en honor al tiempo y, y agradeciendo la generosidad de nuestra invitada, vamos a presentarla. Ella es la doctora Yasmín Espinosa. Ella es pediatra del Hospital Roberto del Río, es parte del equipo de reumatología e inmunología de ese hospital, el Hospital de Niños de la Comuna Independencia, y ha sido activamente participadora del trabajo de investigación que se está llevando a cabo en ese hospital que está un poco liderando ese grupo. Ella nos va a hablar sobre síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2 en pediatría, que es un tema que no hemos tocado en las reuniones de clínica pediatría para tratar de salirnos del COVID, pero es súper importante la actualización de la guía reciente. Así que los dejo con... Hola, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Hospital Roberto del Río y en el Policlínico de Inmunología y Reumatología. Entonces, la idea es hablar un poco sobre epidemiología, etiopatogenia, el diagnóstico, enfocarnos en el manejo y hablar un poco de seguimiento, que es lo que hacemos nosotros en el Policlínico. Respecto a epidemiología, estos son datos al 18 de mayo. Desde que se decretó como pandemia por la OMS, hemos visto que ha habido un aumento progresivo de los casos. A la fecha, más de 163 millones de casos, más de 3 millones de fallecidos, y un dato que aporta la OMS como en su página de registro es que van más de 1.400 millones de vacunas administradas. Lo que podemos ver en la curva es que al comienzo eran muy pocos los casos registrados y a la fecha ya muchos más, con diferentes olas de aumento de casos, y esto de como tanto aumento puede ser por el aumento progresivo de los casos y por la menor capacidad de detección y de registro al inicio de la pandemia. Respecto a Chile, lo que podemos ver, vemos en la primera curva las infecciones como la tasa total de infección por COVID, y en la curva que está en azul vemos reflejado la infección en niños, que es mucho menor y es como una curva en espejo a la incidencia total. Yeah. Esto también es como bien interesante mostrar que los casos en niños menores de 15 años también son mucho menor respecto al caso total de COVID, y las muertes así también significativamente mucho menor. El COVID en niños entonces es un reflejo de la infección por adultos con una incidencia mucho menor, es cerca de un 4% de los casos de COVID, y tienen un periodo, bueno, habitualmente se manifiestan asintomáticos o con una enfermedad muy leve. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la enfermedad es más leve en niños, que es lo que se ha planteado y lo que se sabe y se ha hipotetizado hasta ahora. ¿Por qué esta enfermedad es más leve en niños? Primero, porque existe una respuesta inmune innata robusta antiviral. Esto tiene mucha relación con que los niños están más expuestos a virus respiratorios y no todos se enferman, no hacen una infección controlada, y esto tiene que ver en relación principalmente con la respuesta con interferón, ya que eso también lo voy a comentar más adelante. También se ha visto que hay una menor expresión del receptor del SARS-CoV-2 en células de mucosa. Este receptor está mucho menos expresado en niños, y además los niños cuentan con endotelio sano. ¿Ya? Los adultos tienen diabetes, hipertensión, otras enfermedades que llevan a esta inflamación crónica del endotelio y puede determinar asimismo una infección más grave, que es como el principal lo principal afectado en esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, al comienzo nosotros creíamos que era solo una infección leve en niños, que es lo más habitual, pero a mediados de abril se fueron reportando en diferentes partes del mundo esta respuesta inflamatoria multisistémica en niños, y se relacionó inicialmente con tormenta de citoquina, y también se describieron casos asociados a enfermedad de Kawasaki. ¿Ya? Entonces, este reporte de la CDC, que vemos en la curva punteada los casos de COVID, y vemos que posteriormente se presentan en esta curva azulita los casos de PIMS. ¿Ya? Esta es una infografía de la CDC, que fueron de los primeros meses que se describen los casos. Es principalmente sean niños de edad escolar y adolescentes. También vemos que
reforzar que es posterior al máximo pic de positividad de infección por COVID. Menos del 0,2% de los niños que tienen COVID presentan PIMS y la mayoría es grave, requiere UCI y tienen principalmente compromiso cardíaco. Esto es el reporte inicial, con una mortalidad descrita aproximadamente de un 2% y en Chile de un 1%. Y lo que llamó la atención en esta serie era que la mayoría era latinos, ya latinos o hispanos. A diferencia de, porque sabemos que la pandemia partió en Asia y no hay como un gran reporte en países de Asia del PIMS. ¿Ya? Entonces, reforzar que el PIMS es una enfermedad postinfecciosa que se produce 4 a 6 semanas post la infección por COVID. ¿Ya? Características de cohortes generales de Estados Unidos destacan que la mayoría son en edad escolar, previamente sanos, mayoría con compromiso multiorgánico que requieren UCI y también destacan alto compromiso gastrointestinal y aproximadamente el 50% tiene una PCR de COVID positiva, eso significa que son infectantes la mayoría y que esto es a destacar, la mayoría con una serología positiva, que eso es característico de lo que se ha descrito del PIMS. ¿Ya? En Chile también vemos que los casos aumentan posterior al máximo pic reportado de COVID. A la fecha hay 174 casos notificados y de esos 3 fallecidos, sin detallar el reporte del MinSal, por qué fallecieron esos pacientes. Y esta es la distribución de casos según la región de residencia. Aquí en Antofagasta habían descrito 2, pero conversando con la doctora Inostroza, el reporte es cerca de 10 pacientes que eso se van a reportar de forma retrospectiva. Entonces, los casos de PIMS en Chile en general son un reflejo de la alta positividad de la población, tienen mayor incidencia en áreas de alta transmisión viral, y esto está relacionado a exposición a altas cargas virales, que esto es un contacto intradomiciliario, y la mayoría es posinfeccioso con PCR negativa, y los que tienen PCR positiva pueden ser contagiosos, entonces hay que considerarlo para las normas de aislamiento. Respecto a la etiopatogenia, bueno, esto ya sabido, cómo ingresa el virus, ingresa por las células de la mucosa, es reconocido por la proteína Spike y se une al receptor de K2 y empieza su ciclo de replicación viral y nosotros generamos la respuesta inmune innata y posteriormente adaptativa. Entonces, ¿qué vemos? Existe una replicación viral y después se produce esta respuesta inmune innata. En una enfermedad leve se produce una respuesta innata, o sea, una respuesta inmune adecuada, controlando la infección, y en enfermedades más severas esta respuesta ya no es adecuada. ¿Ya? Entonces, la respuesta inmune va a determinar la gravedad de la enfermedad y esto tiene múltiples componentes que puede estar determinado por la edad, por el microbioma, las infecciones previas que hayamos tenido, si tenemos o no vacunas y aspectos genéticos también. Entonces acá vemos cómo entra el virus a la célula. El objetivo del virus es producir la replicación viral y la destrucción celular. Y nuestra respuesta inmune, acá tenemos un macrófago, parte de las células del sistema inmune innato, que van a reconocer partes de estos virus y van a generar la cascada de la respuesta inmune, con la liberación de citoquinas y un feedback positivo que va a atraer a más células inmunes, linfocitos T, monocitos, macrófagos, para desencadenar esta respuesta y poder generar la destrucción de estas células. Entonces, ¿cómo es una respuesta inmune adecuada? Se produce una eliminación controlada de las células infectadas, hay una neutralización de los virus por estos anticuerpos que se produjeron y con un menor daño endotelial, generando el menor daño en el tejido blanco posible. Y además una respuesta con memoria inmunológica. Como es la respuesta inmune inadecuada, se produce una hiperinflamación, existe una infiltración excesiva de monocitos, macrófagos y linfocitos T, que son incapaces de controlar esta infección. No se van a producir estos anticuerpos neutralizantes, va a existir una tormenta de citoquinas que va a desencadenar una mayor respuesta inflamatoria, con un edema pulmonar que genera como el daño finalmente multiorgánico
en estos pacientes. ¿Ya? Aquí podemos ver un alveolo, este es un alveolo sano versus un alveolo con inflamación, y lo que se va produciendo es, en definitiva, con esta tormenta de citoquinas y respuesta inadecuada, una inflamación pulmonar, inflamación de los vasos sanguíneos, finalmente una inflamación generalizada. Entonces, de nuevo, es la enfermedad más leve en niños, tenemos todos estos antecedentes, pero hay que considerar el PIMS. Diferentes hipótesis respecto a por qué se podría producir el PIMS o esta enfermedad más severa. ¿Ya? Una de las hipótesis es la respuesta a interferón, que se ha estudiado con otros coronavirus que pueden interferir en esta respuesta a interferón. Si tenemos una respuesta a interferón adecuada, podemos controlar la infección, bajamos la carga viral, bajamos la respuesta inflamatoria y generamos una adecuada respuesta inmune. En cambio, si la respuesta a interferón se ve retrasada por mecanismos propios del virus o del huésped, vamos a tener una alta carga viral, una infección descontrolada, más producción de citoquina y una respuesta de anticuerpos también retrasada. Y esto es lo que se ha establecido que podría ser una de las causas de enfermedad severa, COVID grave, y que incluiría al PIMS. ¿Ya? Se ha estudiado también susceptibilidad genética, se ha encontrado variabilidad en la respuesta al interferón, determinando si hay una menor respuesta a interferón, son pacientes que son más graves, y se han asociado algún componente genético con autoanticuerpos contra el interferón en algunos pacientes que tuvieron infecciones graves. Entonces, como algo a tener en consideración y que está en estudio. Entonces, ¿qué va a determinar que un niño tenga PIMS? Eso no está totalmente claro. Probablemente tenga relación con altas cargas virales, con factores genéticos que se están estudiando y factores ambientales, si hay una coinfección o otras características que pueden afectar a los niños. ¿Ya? Respecto al diagnóstico, la definición de caso, hay varias definiciones de caso que varían con edad, en la CDC incluyen hasta los 21 años, y los días que consideran la fiebre, que hay algunos que son más laxos. Entonces, ¿cuál vamos a considerar? Es la de la OMS, que es la que se estableció como en las guías chilenas y en la última guía de la actualización de la Sociedad Chilena de Infectología. Entonces, ¿qué considera? Fiebre en general más de 3 días. Igual tener en consideración que si tiene fiebre de 24 horas con otros signos de gravedad, hay que tenerlo presente también. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios? Que tengan exantema, conjuntivitis, afectación mucocutánea, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, coagulopatía, afectación gastrointestinal, que ha sido de lo principalmente descrito, y además tienen que tener elevación de PCR o de procalcitonina. Nosotros contamos con PCR, en el hospital no contamos con procalcitonina. No tiene que haber otra etiología que demuestre el caso. Hay que hay que estar atentos a otros diagnósticos diferenciales, ir a buscarlos dirigidamente, y además tiene que haber una evidencia de infección, que puede ser por PCR o por serología, o un nexo epidemiológico cuando hay una alta transmisión de casos. Ya, esta es la infografía de la Sociedad Chilena de Infectología. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ir a buscar? Que es lo que les comenté recién. Entonces, clínica, principalmente son síntomas constitucionales, gastrointestinales, cardiológicos, mucocutáneos, hematológicos y síntomas respiratorios, que son los menos. ¿Qué es lo que vemos? En general es como un espectro que va desde un PIMS autolimitado, o sea, un compromiso autolimitado, eh, que el paciente tiene fiebre, un compromiso de algunos órganos y posteriormente con evolución favorable, sin requerir ningún medicamento. También fenotipos como Kawasaki, también shock, y en los PIMS más graves que se puede ver incluso tormenta de citoquina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los fenotipos clínicos que se establecieron? Esto se estableció como para poder definir un manejo y un tratamiento diferenciado. ¿Ya? Tenemos los pacientes sin shock, que en general tienen síntomas inespecíficos, rash, fiebre, síntomas gastrointestinales, y pacientes con Kawasaki-like. La mayoría de los pacientes con Kawasaki, o lo clásico escrito en la enfermedad de Kawasaki, es que son pacientes que no presentan shock. ¿Ya? Ya cuando tenemos shock o miocarditis o
un compromiso más severo con tormenta de citoquina, falla orgánica múltiple o síndrome de activación macrofágica, hay que hacer un manejo distinto y mucho más agresivo. Entonces, ¿cuáles son las guías en las que nos basamos? La primera es, esta se publicó como a mediados del año pasado, que es guía del MinSal, y la actualización en abril de este año de la Sociedad Chilena de Infectología, que sería actualizar la guía del MinSal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estudio? Hay que ir a buscar parámetros inflamatorios, evaluar compromisos de otros órganos, que los principales cardiológicos y hematológicos, y también si es que son pacientes que ya tienen falla orgánica múltiple, obviamente hay que ir a buscar si tienen falla renal, falla hepática. ¿Ya? Entonces, exámenes de primera línea. Lo habitual es, si uno tiene la sospecha, se deriva al paciente, se ingresa, se toman exámenes generales, y cuando ya es algo más bien dirigido, hay que ir a buscar alteración en la coagulación, alteración en las enzimas cardíacas, realizar un electrocardiograma. ¿Ya? Albúmina y ferritina salen destacados también según disponibilidad del caso, pero también están relacionados con algunos parámetros de gravedad. Tenemos que tener el estudio etiológico, y del PCR y serología, y descartar otro foco. Siempre en estos pacientes cuando ingresan graves es importante descartar que no tengan otra infección asociada con estudio completo. ¿Ya? Y evaluación de segunda línea cuando hay pacientes con compromiso hemodinámico. Un compromiso más importante es que es considerar otros exámenes. Tener en consideración también que el PIMS se ha descrito principalmente en niños, pero también hay casos descritos en adultos, que nosotros no los vamos a ver en verdad, pero también se ha descrito en adultos. ¿Ya? Respecto al manejo general, la idea es que exista una consulta precoz, o sea, una alta sospecha, y podamos ver a estos pacientes que consulten de forma precoz, realizar un soporte vital, reconocer si hay shock, reposición como el ABC, reposición con fluido, monitorizar, evaluar necesidad de inotropos, y si es un paciente que a la evaluación impresiona que está cursando con un PIMS, lo ideal es derivar un centro con UPC o que cuente con una derivación pronta en caso de mayor compromiso. ¿Ya? Se toman estos exámenes que vimos, se clasifica según gravedad y se va a realizar un tratamiento principalmente antiinflamatorio. Y la idea es tener un equipo multidisciplinario por todos los aspectos que involucra la infección por COVID. ¿Ya? En general, el manejo se hace con inmunoglobulinas, con metilprednisolona en dosis variable, antibióticos hasta descartar infección, aspirina si sospechamos Kawasaki, y evaluar la necesidad de heparina. Entonces, esta es la guía nueva de manejo, ¿ya? La vamos a ir viendo por partes. Primero, pacientes sin Kawasaki y sin shock, hay que evaluar si tienen inflamación severa o no severa. ¿Cuándo decimos que hay inflamación severa? Este cuadrito rojo de acá, que es que estos son parámetros que se han identificado en pacientes de mayor gravedad, ¿ya? Entonces, plaquetas menor a 150.000, albúmina menor a 3, ferritina mayor a 500, PCR sobre 150, un sodio menor a 130, se han visto como parámetros de mayor gravedad. Claramente, como ya lo dije, siempre descartar otras causas y usar antibióticos en caso necesario. Cuando pensamos que un paciente cumple estos criterios y es un paciente que está más grave, con una inflamación más severa, hay que usar dosis más altas de metilprednisolona en dosis de 10 miligramos por kilo día. Esta inflamación no severa, que son como los PIMCitos, que pueden ser autolimitados, si persisten, uno los trata con corticoides. Inflamación severa, dosis más altas de corticoides, y siempre considerar que cuando tenemos el diagnóstico debemos hacer un electrocardiograma y evaluar las troponinas. Si es que están alterados, hay que ir a los siguientes fenotipos, o sea, descartar que no sea un fenotipo tipo Kawasaki, que puede tener dilatación coronaria, otros de los síntomas, o un fenotipo con shock o miocarditis. ¿Ya? Estos pacientes, cuando tienen características de Kawasaki, es muy importante la administración de gamma globulina,
que esto es lo que se agrega acá en estos fenotipos, ¿ya? La metilprednisolona, aquí dice 2 miligramos por kilo día. En general, si en el hospital lo que estamos haciendo, si tenemos el fenotipo Kawasaki, ya lo consideramos que es de mayor gravedad y los tratamos con 10 miligramos por kilo día. Esto se da en 2 dosis cada 12 horas, ¿ya? Y considerar la administración de aspirina y heparina de bajo peso molecular cuando el dímero D es mayor a 1500. Y mantener una monitorización clínica y seriada. Si la respuesta es refractaria, hay que evaluar una segunda dosis de gamma globulina. Bueno, aquí sale aumentar la metilprednisolona, pero en verdad nosotros inicialmente los mantenemos con dosis altas de metilprednisolona y hay que considerar el uso de algún tratamiento biológico, como por ejemplo infliximab, en el caso de Kawasaki refractario. Cuando tenemos pacientes con fenotipo que predomina el shock o la miocarditis, que tengan o no este fenotipo tipo Kawasaki, lo importante es esta dosis alta, bueno, como todos, la gamma globulina, estas dosis altas de metilprednisolona, manejo como Kawasaki con aspirina, usar heparina de bajo peso molecular cuando el dímero D es mayor a 1000 o si es que estamos con un aumento progresivo, y control de exámenes seriados. Cuando son pacientes refractarios que tienen elevación progresiva de estos parámetros o se sospecha linfocitocitosis hemofagocítica o síndrome de activación macrofágica, que son en relación a la tormenta de citoquinas, en estos pacientes aquí hay que considerar estas dosis altas de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo día con un tope de 1 gramo al día. Considerar una segunda dosis de gamma globulina y una evaluación multidisciplinaria, y lo que se ha utilizado es agregar tocilizumab si hay una respuesta inflamatoria descontrolada, que es un anticuerpo monoclonal inhibidor de la interleuquina 6, o anakinra también. Ya, pero ese no está disponible en Chile, por eso se dejó en la guía el tocilizumab. Ya, eso como en resumen de manejo. ¿Y por qué el manejo es según el fenotipo? Es porque está eso asociado y determinado a la gravedad. Ya. Entonces, como podemos ver, los PIMS con los pacientes infectados adultos graves tienen una mayor respuesta inflamatoria, o sea, tienen mayor niveles de PCR, mayores niveles de dímero D y mayores niveles de interleuquina 6, que es una de las principales citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a tratar cuando tienen esta respuesta inflamatoria? Es usar una terapia antiinflamatoria que es principalmente corticoides, que es como la primera línea. ¿Ya? Respecto al uso de corticoides versus gamma globulina, lo principal que se ha realizado es usar ambas terapias, ¿ya? Y este estudio describe la asociación de usar gamma globulina sola versus gamma globulina más corticoides, y lo que se demostró que es mucho mejor la evolución en el tratamiento asociado. Lo que sí no hay a la fecha son estudios que usen solo corticoides sin gamma globulina, como para tenerlo en consideración. Y nosotros, como podemos ver en la etapa de manejo, cuando son pacientes más leves, se usan solo corticoides. Entonces, como algo que todavía no está tan estudiado. Ya, criterios para el egreso hospitalario, bueno, como todo paciente que tenga buena tolerancia, que al menos tenga una evolución favorable de 48 horas sin oxígeno, sin fiebre, sin vasopresores, disminución progresiva de los marcadores inflamatorios con un electrocardiograma normal y mejoría o estabilidad de los hallazgos ecocardiográficos si habían alteraciones, y niveles terapéuticos de antifactor 10 activados si es que corresponde, si es que el paciente necesitara irse de alta con heparina, que a la fecha en nuestros pacientes no ha sido necesario. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, lo principal es notificar los casos, ¿ya? Esto se hace a nivel hospitalario. Lo que sigue es suspender los antimicrobianos si es que se descarta una infección asociada, la disminución progresiva de corticoides, suspender la anticoagulación y la aspirina. Esto en general se realiza 6 semanas después en los pacientes con fenotipo tipo Kawasaki-like. Cumplir los aislamientos correspondientes, considerar que si un paciente tiene PIMS en general no son contagiosos, pero si tiene una PCR positiva se debe considerar el caso y cumplir la cuarentena correspondiente. Y tiene que haber un seguimiento multidisciplinario. ¿Cuál es el seguimiento que se realiza? Principalmente es cardiológico, hematológico, infectológico e inmunológico. Respecto al seguimiento cardiológico, bueno, nosotros ya vimos que cuando
paciente se diagnostica un PIMS, tenemos que tener, sí o sí, un electrocardiograma y troponinas. Y según eso se van a establecer el compromiso cardíaco. Si no hay compromiso cardíaco, puede no ser necesario hacer un ecocardiograma. ¿Ya? O sea, si no hay compromiso ni de troponinas ni del electro, nos podemos saltar el ecocardiograma inicial y se podría realizar posteriormente, a los 14 días. Si es un paciente que tiene estos marcadores alterados, sí o sí es urgente realizar un ecocardiograma y hay que repetirlo según el seguimiento. En pacientes con shock o fenotipo tipo Kawasaki, sí es urgente realizar un ecocardiograma y evaluar si tienen compromiso coronario. O otros compromisos que pueden ser pericarditis, valvulitis, ¿ya? Entonces, respecto al seguimiento, esto es a largo plazo, se plantea un seguimiento al menos de un año en pacientes que tuvieron compromiso cardiovascular. Y en pacientes que tuvieron miocarditis, realizar además test de esfuerzo y un holter de ritmo. ¿Ya? Respecto al seguimiento hematológico, existe un riesgo aumentado de trombosis en estos pacientes que está determinado por la hipercoagulabilidad, que esto tampoco está tan bien dilucidado y lo que se ha asociado que podría ser es una endoteliopatía inmunomediada. ¿Ya? Es importante realizar las profilaxis de trombosis y tratamiento en caso de pacientes que ya presenten trombosis. Ya. En general se suspende previo a la alta heparina con un control de dímero D que esté en franco descenso y en los pacientes pediátricos en el hospital nosotros no hemos visto trombosis. ¿Ya? Respecto al seguimiento infectológico, bueno, evaluar si hay una coinfección, si es que hay otra causa que explique mejor, otro diagnóstico diferencial que uno tenga que tener presente o algo que explique de mejor forma todas las características del paciente, hay que tenerlo presente, suspender los antibióticos si es que se descartó esto y considerar que vacunas atenuadas en pacientes que recibieron gamma globulina en dosis alta se debe posponer al menos 11 meses. Esto es por la respuesta inmune que se tiene que generar cuando se administra estas vacunas. Y esto hay que tenerlo en consideración principalmente con la campaña de sarampión que empezó el año pasado, que estos pacientes había que posponer esa vacuna. ¿Ya? Respecto al seguimiento inmunológico, este es un protocolo local que se realizó, esto en base a como mantener un seguimiento estricto, ver si aparecían nuevas manifestaciones y además que en el hospital se estaba realizando como un estudio colaborativo para poder identificar si es que había alguna causa que predispone a estos niños a hacer esta infección grave. Entonces, nuestro protocolo era con un control precoz post-alta, control al mes, 3 meses, y a la fecha llevamos la mayoría de los pacientes en 6 meses post-alta y tenemos pendientes los controles de los 12 meses. ¿Qué es lo que íbamos a buscar? Era una búsqueda dirigida al examen de alguna manifestación de enfermedad autoinmune, alopecia, úlceros orales, descamación, RAT, ¿ya? Dolor articular, inflamación articular. Y exámenes, en general los controlamos con un hemograma y VHS y repetir si es que había algún examen alterado antes del alta. En general se dan de alta con exámenes no totalmente normales, pero sí había que controlar los que sean normalizados. Y la idea de controlar hemograma y VHS al menos era para estar atentos si es que había alguna respuesta inflamatoria que considerar. ¿Ya? Respecto al manejo farmacológico, posterior al tratamiento con metilprednisolona, se realiza un traslape a prednisona que puede ser 1 o 2 miligramos por kilo día, según la dosis que se administra inicialmente y con un descenso progresivo. También tenemos que considerar si son dosis altas o si nos demoramos mucho en suspender, hay que hacer el traslape a cortisol y después tomar niveles de cortisol matinal antes de suspender por esta posible insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? La aspirina, en general, se usan dosis antiinflamatorias, que son dosis elevadas, hasta 48-72 horas a febril, y después dosis antiagregantes, que se mantienen, en general, hasta 6 semanas posterior en pacientes con enfermedad tipo Kawasaki. Y la heparina, en general, se suspende con dímero de menos de 1500 o en franco descenso. En los pacientes en nuestro hospital,
estos son los que se ingresaron con diagnóstico de PIMS. Igual, inicialmente se ingresaron más pacientes que se fueron descartando posteriormente porque había otra causa que explicara mejor o no cumplían todos los criterios. ¿Ya? De PIMS leve y grave fueron más o menos 50 y 50%, los pacientes con Kawasaki Light con 50%, los pacientes con Kawasaki y con shock fue un 63%, si bien clásicamente la enfermedad de Kawasaki se describe que la mayoría no tiene shock. ¿Ya? Pacientes con activación macrofágica y fallecidos, el mismo paciente que es uno de toda la serie, y con aneurisma coronario, un 16%, y con secuelas que a la fecha todavía tienen un aneurisma coronario, es solo un paciente. ¿Ya? Respecto a hallazgos en seguimiento, lo que hemos visto en pacientes que han presentado alopecia. Esta puede ser una alopecia difusa o alopecia areata, estos son como los casos más severos que vimos. Se ha descrito que con una infección grave o en pacientes que están graves pueden tener un efluvio telógeno, que es el cambio brusco de la fase anágena, que es de crecimiento, a la fase telógena, que es de reposo de los folículos pilosos, y se produce esta caída del pelito. ¿Ya? Este reporte que está acá abajo es un reporte español, me parece que eran con más de 200 pacientes que tuvieron Ya. COVID y que tuvieron alopecia, y describen principalmente una alopecia difusa, más bien androgénica. ¿Ya? Lo otro que vimos es la descamación periungual, que esto se ve en pacientes con Kawasaki. Este es un paciente y de las manitos un paciente y de los pies es otro paciente. Estos pacientes más bien parecían infección, o sea, parecían estar cursando con enfermedad de Kawasaki más bien clásica que en relación a COVID. Tenían PCR y serología negativa y cumplían criterios de enfermedad Kawasaki clásica. En los pacientes con Kawasaki-like, en general, nosotros no vimos que se descamaran. Respecto a autoinmunidad, se ha reportado que estos pacientes pueden producir autoanticuerpos, ¿ya? Las lesiones inmunomediadas contribuyen a estas manifestaciones de la enfermedad por COVID. Se producen cuando hay estas manifestaciones inmunomediadas, son respuestas inflamatorias perpetuadas, que esto es similar a una enfermedad autoinmune, ¿ya? Entonces, como para tenerlo en consideración, que hay una similitud entre la enfermedad por COVID y enfermedades autoinmunes. Y además que existe un mimetismo molecular y que se podrían desencadenar, que hay una disregulación de la tolerancia, se pueden desencadenar más enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado y que está descrito en la literatura además? Son anticuerpos positivos, ANA y ENA positivo. En nuestros pacientes también algunos hemos encontrado estos autoanticuerpos, y lo que no se sabe y que hay que hacer un seguimiento es ver si esto es algo transitorio, si esto es algo que va a determinar que en un futuro tengan más predisposición a alguna enfermedad autoinmune. Eso como que hay que estudiarlo. Y hay múltiples manifestaciones autoinmunes relacionadas. O sea, hay reportes de uveitis, de encefalitis, enfermedades intestinales, vasculitis, lupus posterior a infección por COVID, manifestaciones articulares además, manifestaciones hematológicas como anemias hemolíticas, ¿ya? Entonces es como para tenerlo en consideración. ¿Ya? Y este es un caso clínico de los pacientes que hemos estado siguiendo. 14 años, consultó en julio del año pasado en el hospital, presentó fiebre, cefalea, esto 48 horas de evolución, consultó en el SAPU, le indicaron tratamiento sintomático y se tomó una PCR como correspondía, que estaba negativa. Al día siguiente presenta vómitos y un exantema, de nuevo tratamiento sintomático, vuelve el tercer día, el 7 de julio, taquicárdico, hipotenso, histérico, mal perfundido, con inyección conjuntival, con un compromiso de conciencia cualitativo, estaba desorientado, tenía petequias distales, tenía edema de extremidades, principalmente de manos y pies. Este paciente en el SAPU se apoya con drogas vasoactivas y se traslada al hospital. Después de la estabilización ingresa a UCI, se mantiene con drogas vasoactivas, ventilación mecánica, recibió gamma globulina, metilprednisolona, aspirina y antibiótico. De los exámenes iniciales, la ecocardio mostraba una disfunción sistodiastólica leve, con derrame pericárdico mínimo, y no mostraba alteración en las coronarias.
paciente se estudió además porque tenía estas petequias, no sabía si había compromiso tipo meningitis, y el líquido cefalorraquídeo estaba inflamatorio. Y además evoluciona con una falla orgánica múltiple. Este paciente, posterior a todo esto grave, después de que se trató, se mantiene estable, se traslada a pediatría y empieza con fiebre el día 14 de la hospitalización. Se toma serología que resulta positiva, el IgG y la IgM, y se hace un ecocardiograma que muestra un aneurisma de la coronaria derecha, ¿ya? Que es este que se puede ver acá. Esta es la fotito como en pausa, que esta es la coronaria derecha dilatada, ¿ya? Entonces, en el seguimiento, ¿qué es lo que hemos visto? Que se ha mantenido este aneurisma, y a enero de este año todavía mantenía este aneurisma con una leve dilatación de la arteria coronaria derecha proximal, ¿ya? El paciente está clínicamente bien, asintomático, pero se ha mantenido con la indicación de limitación de la actividad física, está en tratamiento con clopidogrel y aspirina actualmente, ya pendiente de su control con Holter y el resto de controles que conversamos antes. Entonces, los diagnósticos de este paciente fue PIMS, temporalmente relacionado con el COVID, con fenotipo Kawasaki-like y shock. Entonces, se trató como con este fenotipo Kawasaki-like, esto fue antes de que se establecieran como estas nuevas guías, se trató de forma adecuada, pero puede que las dosis de corticoides hayan sido un poco bajas para tanta inflamación que vimos en este paciente, ¿ya? Entonces, es algo que ahora tenemos que tener muy, muy presente, ¿ya? Entonces, como conclusiones, la activación inadecuada del sistema inmune se asocia a una infección por COVID severo y a PIMS. El PIMS es poco frecuente, pero es potencialmente grave. La respuesta a terapia es excelente, en general con corticoides y con gamma globulina, y el pronóstico es favorable si se reconoce y se trata a tiempo. O sea, hay que tener un alto grado de sospecha. Y la mayoría de los niños se recupera sin secuelas, ¿ya? Y la prevención de PIMS, o sea, ¿cómo podemos prevenir? Que es como el mensaje que tiene que quedar, es previniendo la infección por SARS-CoV, o sea, el lavado de manos, distancia social, uso de mascarilla y también vacunarse. Eso en resumen. Bueno, muchas gracias, Yamil. Muy buena tu presentación. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Les pido a todos que puedan activar sus micrófonos y ojalá prender sus cámaras para poder mirarlos a todos. O sea, no activar los micrófonos todos, perdón, activar sus cámaras y los que vayan a querer intervenir. Las preguntas las vamos a hacer por chat idealmente, pero también pueden levantar la mano para que puedan hacer su intervención. Hola, quería agradecer la charla, bastante buena, clara. Tengo una duda en relación, no sé si hay algo que haya salido, porque dentro de las cosas que se dice de que puede que a los niños la enfermedad pueda presentarse un poco más leve, dado que tiene esta exposición a virus, ¿cierto? Que esta exposición previa a distintos virus. ¿Se ha pensado, se va a hacer algún seguimiento? Porque pensemos que ya llevamos casi, nuestros niños del año pasado, desde el año 2020, son niños que no están expuestos a virus, son los niños de la pandemia, que se llaman los niños pandemia, son niños que no han estado expuestos ni a VRS, ni a rinovirus, ni a las patologías que habitualmente los niños se nos enfermaban y que generaba esta respuesta inmune que pudiese ser protectora contra coronavirus. Uno pudiese pensar que si esta enfermedad, basada en esta teoría, persiste endémica el próximo año, este grupo de niños que no ha estado expuesto a infecciones respiratorias, pudiese presentar algún cuadro más severo, más grave. ¿Hay algo sobre eso? Es que esto de la respuesta es como es de la respuesta inmune innata. Entonces es previo a la exposición a los diferentes virus. Como lo que se ha descrito es que los niños tienen una respuesta inmune innata mucho más robusta, ¿ya? Claramente las coinfecciones van determinando que un niño vaya desarrollando mejor su respuesta inmune y puede tener finalmente alguna relación con alguna infección más grave. Pero este como tema principalmente el interferón es que los niños tienen una respuesta mucho más adecuada versus los adultos. Claro que hay que estudiar, ¿no? Y hay que ver qué es lo que pasa. El año pasado
como que estamos recién partiendo, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Claro. Es lo mismo que nos va a pasar igual con BRS, pacientes que a nosotros antes encontrábamos niños con bronquiolitis y que los definíamos niños menores de 1 año, pero ahora todo ese grupo no existe. Va a existir, van a tener su primera exposición a BRS cuando tengan 2 años o más quizás. Entonces es algo que es importante, que esta pandemia nos va a afectar a todas las áreas, a seguir. Bueno, tenemos otra pregunta. La doctora Jenny Linares pregunta si en relación, si han estudiado alguna relación entre los niveles bajos de vitamina D y mayor riesgo de PIMS, por ejemplo. Que estuviera como relacionada, o sea, porque habitualmente no sé si se mide eso al inicio, si podría haber alguna relación. En general, como vitamina D y respuesta inmune, sí se ha estudiado. No lo tengo claro como exactamente respecto a respuesta inmune con COVID, pero sí los pacientes que tienen bajos niveles de vitamina D tienen una respuesta inmune alterada. Consuelo, ¿puedes, también tiene una pregunta? Puedes activar tu micrófono nomás. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ahí sí, ya. Bueno, mi duda iba a que en general igual hay como un poco de pánico respecto a los papás, que como cualquier niño tiene derecho a enfermarse por cualquier otro virus que no sea COVID. Y llegan como en pánico a 24, 48 horas que tiene fiebre el niño, pensando que todo es PIMS, porque escuchan en las noticias todo. Entonces, mi duda va a uno como pediatra, fuera del tema que obviamente tranquilizarlos y todo, y sabiendo que no todo es COVID, y obviamente uno le pregunta el antecedente epidemiológico si tiene alguien con COVID. Uno lo sospecha y como cualquier otro virus, uno le dice que esté atento, ¿cierto?, a síntomas de compromiso de estado general, decaimiento y todo eso además. Como uno, por así decirlo, puede tener ciertas como sospechas de entregarle a los padres como este diagnóstico precoz, que es el que tanto se dice, pero al principio se comporta como cualquier otro virus, cualquiera, si es que uno no tiene el antecedente epidemiológico. Por ejemplo, quizá en el niño de ustedes que tenía 14 años, igual es raro un niño grande con rash y fiebre. Pero, por ejemplo, muy habitualmente se ve en los lactantes, niños preescolares, niños pequeños, que tienen los mismos síntomas que otros virus, por ejemplo. Sí. O sea, la definición de caso que como que se estableció así como para manejo de fiebre más de 3 días. Entonces, como si un paciente tiene fiebre menos de 3 días, un paciente en buen estado general, que está bien, en general uno hace como el manejo habitual de un niño febril según la edad. Y ahí claramente estar atento a los signos de alarma, que son en general en un niño preescolar uno no toma exámenes, ¿ya? Y tener esas consideraciones. Pero en pacientes que llevan más de 3 días o en pacientes que tienen como algunas de estas características como que llaman mucho más la atención, ahí es como que hay que tener más ojo. O sea, yo creo que en pacientes más de 3 días con fiebre, considerando que estamos en pandemia, como que el número igual se ha mantenido alto, yo creo que uno, bueno, no sé opciones en general que tengan, pero a los 3 días de fiebre mantenida alta, en general, yo creo que es adecuado tomar exámenes y tener una evaluación con parámetros inflamatorios generales. Si no tenemos ninguna de las otras, de las otras características que se describen como clásicas alteradas. Entonces, en pediatría igual es algo que se ve que va a ser difícil diferenciar. O sea, nosotros siempre tenemos infecciones por otros virus y tenemos que como saber diferenciar. Primero yo creo que fiebre, segunda edad, es lo primero. Síndrome febril, segunda edad, establecer qué pacientes requieren un mayor estudio, y en estos pacientes que clásicamente se describe el PIMS en escolares y en adolescentes, que en general tampoco consultan tanto, si son síntomas mantenidos o cualquier cosa que llame la atención, yo creo que sí corresponde evaluar con exámenes. Lo que nos ha pasado con esto es que muchos pacientes con lo que vieron en la tele del PIMS llegan con un rash, o que puede ser una alergia, un angioedema y sin fiebre. Entonces, tener en consideración que fiebre es como un síntoma cardinal de PIMS, como yo creo partiendo de allí. Y después ver si hay asociación o algo más de gravedad.
Y lo que nos pasó, como había tanta sospecha y estábamos como todos tan atentos de que si había un paciente con PIMS o no, se tomaban estos exámenes habitualmente, como se toma un niño según sospecha, más de 3 días de fiebre, y si tenían parámetros inflamatorios altos o había algo más que hiciera sospechar, completar el estudio como con este esquema de primera línea. Y ahí ir viendo. Si tiene linfopenia, PCR elevada o algo más, ahí completar el estudio. Y lo que nos pasó es que muchos niños se hospitalizaban, dejaban de tener fiebre, eran como estos PIMSitos que se llamaban, que autolimitados andaban muy bien. O lo otro también que nos pasó es que ante alta sospecha, también hay diagnósticos diferenciales que nosotros en los hospitales públicos no siempre tenemos opciones de hacer el diagnóstico. Nos pasó con una niña con una mononucleosis, que posteriormente se hizo el diagnóstico de una mononucleosis que tenía la primera infección por virus Epstein-Barr, y también otros pacientes con infecciones que se van pesquisando con los cultivos. Entonces, también eso es variable. Yo creo que lo principal es alta sospecha y tener en claro que la manifestación cardinal es fiebre. Y por otro lado también tratar de solicitar como los estudios completos, no sé, pues troponinas y todo, no en cualquier niño, sino que la ferritina, por ejemplo, sabemos que es un parámetro inflamatorio y no está validado o los resultados no se conocen en otras enfermedades leves, digamos. Se utiliza como un marcador inflamatorio en ciertas situaciones clínicas. Ahora el PIMS, extrapolado desde los adultos en activación macrofágica, qué sé yo, pero no en cualquier cuadro viral, que quién sabe qué nos podríamos encontrar. Probablemente las ferritinas elevan todos los cuadros inflamatorios, pero eso no significa que todos los cuadros inflamatorios se agraven. Lo mismo el dímero D. O sea, nosotros no pedíamos dímero D y no es un parámetro adecuado, no es un buen parámetro para medir coagulopatía, sino que es un complemento dentro de una situación clínica específica. Entonces lo que ha pasado mucho es que se piden estos exámenes en niños que, digamos, también, o sea, los graves ya es más fácil, se entiende, por supuesto, es obvio. O sea, sí o sí, pero niños que ya no, que a lo mejor tuvieron fiebre, a lo mejor tuvieron un contacto COVID, se pide inmediatamente ferritina dímero D y estando todo el resto de parámetros inflamatorios normales, y salen alterados. Entonces empieza la confusión en el fondo y fuera de un contexto del PIMS, que no es PIMS, no se categoriza como PIMS y no nos importan esos exámenes en el fondo. Entonces eso igual hay que tener ojo, en el fondo, qué estudio inicial hacer y dentro de un contexto clínico. Tenemos otra pregunta, si existe alguna relación entre gravedad de COVID y el grupo sanguíneo, ¿lo han podido estudiar? Hay unos estudios, pero yo en verdad no he ahondado más en eso, así que no podría responder esa pregunta. Pero sé que hay estudios que han relacionado COVID con grupos sanguíneos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, soy el doctor Araneda, cardiólogo acá del pediatra. ¿Sabes? Esa es una consulta sobre qué tanto nos puede confundir hasta ahora el diagnóstico del PIMS, que en toda la literatura, y también lo expuso usted, es que es posinfeccioso. Posinfeccioso significa incluso después de 4 o a 6 semanas de expuesto al virus. Pero nos está confundiendo, por lo menos a mí me está confundiendo el cuadro que hemos visto, y también lo presentó usted, cuadros con PCR positiva y que de forma cronológica lo hemos visto como al inicio de la enfermedad. Sí. Y como si no fuera infeccioso, como si estuvieran en la etapa aguda de la infección. Y que está cumpliendo algunos de los criterios de PIMS, que son el laboratorio alterado, las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué quedamos? Porque obviamente en ese caso tenemos que protegernos más todavía, ¿no es cierto? Porque es un niño que se supone que está contagiando. Entonces se nos escapa un poco cuál va a ser el diagnóstico definitivo de un PIMS. Es que lo clásico descrito es que es 4 a 6 semanas posterior a la infección aguda. ¿Qué es lo que se sabe? Que la respuesta inmune se monta, o la respuesta de anticuerpos en general desde la segunda semana. Y desde la segunda semana, que es como lo que vemos en adultos, podemos ver estas infecciones por neumonía grave. Que esas infecciones por neumonía grave con
con una respuesta hiperinflamatoria es lo que se ha asociado a que sea la respuesta que tenemos en pacientes con PIMS, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, podríamos decir que desde la segunda semana podríamos tener pacientes con PIMS, o que estos pacientes que dice usted que son más bien agudos, pasaron el periodo asintomático y no se dieron cuenta, y ya estamos como en el periodo de respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que se recomienda en los pacientes con PIMS, así como para tener ese cuidado del contagio, no? Es aislarlos a todos hasta tener una PCR, ¿ya? O sea, si es que tienen PCR positiva, considerar que es posible que estén contagiando, como en este contexto, que uno monta la respuesta inflamatoria después de la segunda semana, y después de la segunda semana igual pueden mantener el contagio. Si tienen PCR negativas, en general lo que se hace, lo que hacemos nosotros en el hospital es, estos pacientes salen del aislamiento, ¿ya? A no ser que tengan algo más a considerar, ¿ya? Pero eso es como la similitud que se ha establecido. Causas claras finales, ¿por qué se produce PIMS y no esta neumonía con respuesta hiperinflamatoria? Eso es como algo que hay que estudiar. Gracias. Igual en el tema de la PCR, en el fondo, se ha visto que hay meses de PCR positivas por solo encontrar material genético, y no se sabe en realidad cuánto tiempo puede llegar a ser. Entonces eso puede ser de pocos días hasta muchos meses, y no significar que esté contagiando, tal vez, no sé. Sí. Sí, eso es verdad, o sea, PCR positiva no es sinónimo de contagio, pero como que uno tiene más la alerta. Entonces, esa precaución es lo que se ha tomado en estos pacientes, porque sabemos que es postinfeccioso, pero no sabemos si es realmente dentro de las primeras semanas o ya en las 4 o 6 semanas que ya no debería estar contagiando. Entonces, ante esa sospecha, mejor considerarlo. Y la mayoría de los PIMS tienen, como vimos, el 50% tienen PCR positiva y la mayoría tienen serología positiva, como sobre un 80%. Que eso también ayuda a ver en qué etapa estamos. Una consulta, esto quizás no es tanto para el ámbito hospitalario. Pensemos a lo mejor en atención primaria, consultas privadas. ¿Qué pasa si es que llega a consultarnos, que nosotros pediatras, un paciente de que nosotros, y ya pasó, hizo el PIMS o un pincito en su casa, ¿me entiendes? Y uno tiene una alta sospecha de que lo que haya tenido, que ya está bien, supuestamente clínicamente bien, fue un pincito que lo pasó en la casa y lo consultó. Al momento de nosotros verlo, debiéramos mandarle a hacer qué exámenes básicos, pese de que ya estuviese pasado el cuadro mismo y que lo haya pasado en domicilio. Si lo Paciente sospechan, que ya está obviamente, bien, aparte de que los anticuerpos. está sin fiebre y que uno sospechó, sí, claro, Absolutamente sintomático, y que uno piensa o puede tener la sospecha que la mamá a lo mejor no consultó, que si tuvo diarrea, y que puede haber sido un PIMS, que lo haya pasado en domicilio, porque es muy pequeño, y que no haya consultado por ese motivo. Aparte de pedirle a los anticuerpos, que me puede ayudar a orientarlo, obviamente, ¿hay algún otro examen que le pedimos o no? en general, esto como que no está establecido, no hay guías de manejo como seguimiento posterior. Pero lo que nosotros hacemos en el hospital, viendo como todo este contexto hiperinflamatorio, es sí o sí pedir un hemograma y VHS, al menos, ¿ya? O sea, si un paciente que ya está sintomático, le pedimos un hemograma y VHS y vemos qué grado de inflamación tiene. O sea, si un paciente que tiene una VHS elevada, un hemograma VHS PCR, si siguen con parámetros elevados, que en general se condice con haber estado con fiebre o recién saliendo del cuadro febril, ese es un paciente que nosotros nos ha pasado y hemos considerado pedir un ecocardiograma como antes o más urgente, ¿ya? Hacer una evaluación, porque la principal manifestación de los PIMS es que tengan compromiso coronario, ¿ya? Nos pasó con una niña que también se fue de alta y volvió de nuevo con fiebre, también parámetros inflamatorios muy elevados, y lo primero fue ir a ver el corazón si es que había algo más, ¿ya? Hasta el momento, en los que nosotros hemos seguido, en general, todos como que mejoran sus parámetros, se van de alta con parámetros en descenso y al control ya están prácticamente normales. Y los que han tenido algo de parámetros inflamatorios elevados, en general se han relacionado como una infección aguda, una nueva infección aguda en el momento que se tomaron los exámenes. ¿Ya? No hemos visto pacientes que hayan seguido así.
Bueno, y ya la última pregunta, ha sido muy interesante esta reunión y muy, muy interesante el tema. La Carolina Jaldín pregunta, si la PCR es positiva, ¿debemos tomar obligatoriamente anticuerpos? No, o sea, es que vemos muchos niños en la urgencia que cumplen criterios diagnósticos, se les toma la PCR, pero eso no significa que estén con un PIMS, ¿ya? O sea, si yo sospecho un PIMS, ahí sí tomar anticuerpos, pero en el agudo, no. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu charla, Yasmín, te lo agradecemos. Una felicitación, en realidad han hecho un súper buen trabajo en el Roberto del Río. Uno que somos robertianas ahí de cuna, de corazón, y como muchos acá en este hospital. Así que felicidades y gracias a todos por su asistencia. Esta charla va a quedar grabada y posteriormente la vamos a subir al YouTube del servicio. ¿Ya? Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, que Esté muy bien por la invitación. bien.